cámara anterior muy estrecha, de acuerdo, donde el cristalino pues ya está empujando las estructuras. La cámara anterior pues está muy poca profunda, con una profundidad de 1.4, prácticamente pues la mitad, y el cristalino va a estar muy adelantado con un lens bow de 1.4. En la gonioscopía pues tiene esta característica como de volcán, que también se conoce con el signo de Fuji. La clínica pues básicamente va a ser con la biomicroscopía, con la lámpara de hendidura, la gonioscopía también para valorar el ángulo, y también pues el grado de la catarata. Se pueden usar los estudios complementarios como el OCT de segmento anterior y el UVM, ¿de acuerdo? En cuanto al tratamiento, pues se refiere que se pueden utilizar las iridotomías para aliviar el componente por el bloqueo pupilar, más sin embargo, aquí el tratamiento definitivo siempre va a ser pues extraer el cristalino, ¿de acuerdo? Siempre y cuando pues haya potencial visual. Igual aquí se ve el VM, a pesar de que hay una iridotomía permeable, pues está muy estrecha todavía la cámara anterior, ¿de acuerdo? Y aquí también OCT de segmento anterior, donde hay iridotomías, pues sigue estando muy estrecho. La ectopia lentis, pues es el desplazamiento del cristalino debido pues a ruptura o ausencia de las fibras sonolares. Hay muchísimas causas que pueden llegar a generar una ectopia lentis, principalmente el síndrome de pseudoexfoliación, la cual es la causa principal de una insuficiencia sonolar adquirida. También puede ser por trauma, síndrome de Marfan, homocisteinuria, microesferofaquia, síndrome de Weilmar-Chezzani, síndrome de Ehlers-Danlos, deficiencia de sulfito oxidasa. Aquí puede generarse pues bloqueo pupilar debido al desplazamiento del cristalino. Se pueden realizar iridotomías, por lo general se refieren dos iridotomías separadas a 180 grados, pues para evitar que se ocluyan de forma simultánea por el cristalino. Sin embargo, el tratamiento va a ser el mismo, la extracción del mismo. La microesferofaquia, este es un trastorno congénito en el que se menciona que el cristalino pues, va a tener un tamaño pues, anormalmente pequeño, con una forma esférica o se refiere también globular, muy característico del síndrome de Weilmar-Chezzani o el síndrome de Marfan. Entonces, por lo general, en los pacientes que nosotros detectemos que tienen una microesferofaquia por las características del cristalino, pues también es derivarlos a genética para que se vean pues, los distintos sistemas que también pueden estar comprometidos debido a estos síndromes. Pues bueno, puede causar a su vez ectopia lentis y posteriormente el bloqueo pupilar que lleva a un cierre. El tratamiento puede ser con ciclopléjicos que van a retraer el cristalino, pero igual de forma, el tratamiento definitivo va a ser la extracción del mismo. El glaucoma de ángulo cerrado afáquico o pseudofáquico. Se menciona que puede haber un bloqueo pupilar por la presencia de vitrio o también en los casos donde se colocan lentes intraoculares en la cámara anterior. Estos se pueden tratar con ciclopéjicos o se pueden realizar iridotomías. Se menciona que pueden ser varias iridotomías. Pueden usarse pues, tratamientos para disminuir la presión intraocular en lo que se realizan las iridotomías. Y en el caso de los lentes intraoculares, cuando se colocan en la cámara anterior, por lo general se recomienda que se realicen iridectomías de forma profiláctica, ya que pues, pueden generar ese bloqueo, ¿de acuerdo? El cierre angular secundario sin bloqueo pupilar. De forma característica se va a dar por dos mecanismos, un mecanismo de tracción y un mecanismo de empuje. El mecanismo de tracción pues, va a estar causado por la contracción de una membrana ya sea inflamatoria, hemorrágica, vascular en el ángulo, lo que va a llevar a la formación de síneques anteriores. Y el mecanismo de empuje pues, va a estar causado por el desplazamiento hacia adelante del complejo iris cristalino, frecuentemente acompañado de edema y de rotación anterior del cuerpo ciliar. O sea, tracción, pues todo lo que está jalando hacia adelante. Y empuje, pues todo lo que está empujando las estructuras desde atrás. Básicamente es eso. Y aquí los dividí en base al mecanismo que van a generar las manifestaciones. La neovascularización del segmento anterior.
Okay, este va a ser un mecanismo de tracción, ¿de acuerdo? Pues la neovascularización del segmento, esto se va por distintas patologías, principalmente pues la retinopatía diabética, la oclusión, las oclusiones, todo lo que va a generar isquemia, que va a favorecer a las oclusiones de factores angiogénicos, angiogénicos que van a llevar a la formación de los neovasos. Se va a formar una membrana fibrovascular en la superficie del iris, en el margen pupilar y en la malla trabecular, con pues, la disrupción de la salida del flujo y el aumento de la presión intraocular. Los pacientes, pues, por lo general se presentan con la presión intraocular muy elevada, disminución de la visión, dolor ocular, hiperemia conjuntival, edema corneal microquístico. Todo esto es pues, lo que les comenté ahorita por un proceso isquémico en la retina, ¿de acuerdo? Principalmente por el VEGF que va a generar los neovasos en el iris, en el ángulo, la membrana, las sinequias y el cierre angular. Estos son temas que se van a dar de forma más profundizada adelante. Ahorita nada más es un repaso así generalizado. El tratamiento pues es pues detener la causa, ¿de acuerdo? Que es eliminar el estímulo isquémico mediante la panfotocoagulación y los antiangiogénicos intravítreos para la regresión de los neovasos. La combinación de ambos pues es la mejor estrategia. También se pueden utilizar pues medicamento tópico de forma temporal para disminuir la presión intraocular. Quirúrgicos, pues cuando ya está muy avanzado, ¿de acuerdo? Y ciclofotocoagulación cuando hay ya mal pronóstico. De hecho, pues el glaucoma neurovascular generalmente tiene un pronóstico malo, donde la prevención y el diagnóstico pues son la clave. Los neovasos en el ángulo se pueden presentar sin neovasos. Pero, ¿cómo se llama eso? ¿O de qué hablas? Esas características. Pues sí, para ver las áreas isquémicas. Me dicen si se va la señal porque me marca que tengo internet inestable. El síndrome endotelial iridocorneal, esta pues es una serie de manifestaciones las cuales están caracterizadas por células endoteliales anormales que van a adquirir características epiteliales. Se va a dar más frecuentemente en mujeres de 20 a 50 años con una presentación unilateral, con cambios endoteliales, donde la presión intraocular va a estar elevada, con disminución de la agudeza visual, edema corneal y formación de sinequias anteriores. Pues básicamente esto se da por tres variantes características. El síndrome de Chandler en el 50% es el más frecuente, la atrofia esencial progresiva del iris y el síndrome de iris nevus, que también se conoce como Cogan-Rees. Básicamente son alteraciones a nivel de la córnea, donde van a haber microquistes y la característica principal es que se va a ver el endotelio como plata martillada o bronce golpeado. Este endotelio va a estar proliferando de forma alocada, va a generar membranas que van a obstruir pues, el drenaje del humor acuoso. Y lo característico de este síndrome es que van a haber atrofias a nivel del iris. Cada uno de estos variantes se clasifica en base a qué tan afectado esté el iris. Por ejemplo, en la atrofia esencial progresiva del iris, las manifestaciones pues, van a estar muy floridas, donde el iris va a estar en una atrofia estromal generalizada, con corectopia, agujeros en el iris y con los cambios también en la córnea. En el síndrome de Chandler van a ser mínimas las alteraciones que van a tener a nivel del iris, pero pues sí van a tener sus manifestaciones a nivel de la córnea. Y en el síndrome del iris nevus o Cogan-Rees, igual van a tener sus manifestaciones en la córnea, más sin embargo en el iris lo característico es que se van a presentar nódulos hiperpigmentados y también puede haber ectropía nubial. Aquí lo indispensable es conocer, identificar estas patologías debido a que pues, causan un glaucoma severo
Es unilateral, más sin embargo sí se llegan a reportar que en ojos contralaterales tienen cierto grado de afectación tanto a nivel de la córnea como a nivel del iris. No tanto como en el ojo que está afectado, porque se describe más como unilateral, pero sí llega a ser afectación del otro ojo. Entonces, pues sí es muy importante identificar estas enfermedades. Aquí, por ejemplo, tenemos a un paciente con síndrome de Chandler. En el ojo derecho, pues podemos ver que se encuentra pues todo aparentemente normal. En el ojo izquierdo ya empiezan a haber cambios en el iris, en la pupila. En esta imagen de biomicroscopía se alcanza a ver el patrón característico de plata martillada, y en la microscopía pues sucede algo muy curioso, que se invierten los patrones característicos. Por ejemplo, en el ojo derecho pues se ve todo pues aparentemente normal, y en el ojo izquierdo el centro pues se debería de ver oscuro, se ve más brillante con los bordes un poco más oscuros. Estas se conocen como las células de Ice y es muy característico de este síndrome. El tratamiento va a ser médico, dirigido más que nada pues, a la disminución del edema corneal y disminución de la presión intraocular. Tratamiento quirúrgico, pues ya en casos refractarios a la terapia médica. Estos pacientes igual tienen muy mal pronóstico. Se pueden utilizar, se puede realizar trabeculectomías, más sin embargo se refiere que pues, hay riesgo de que haya pues, cierres debido pues, a la proliferación del endotelio. Eso se puede solucionar con láser, pero pues no se recomienda, se prefieren ahí los sistemas de drenaje como las válvulas. Los pacientes por lo general terminan en un DISEC o un DIMEC, y pues sí tienen un muy mal pronóstico realmente estos pacientes. El crecimiento epitelial y el crecimiento fibroso, estas pues realmente son secuelas y complicaciones de cirugías donde se hacen incisiones o traumatismos penetrantes, donde pues hay una proliferación de fibroblastos, epitelio, que generan membranas que se van a ir adheriendo al iris, generan sinequias. Son glaucomas severos también, ¿de acuerdo? Pues los factores de riesgo pues van a ser inflamación prolongada debido pues, a las cirugías o los traumas, dehiscencias de las heridas, el cierre tardío de la herida o desgarros en la membrana del desmo. Se refiere que el tratamiento pues, es la cirugía radical para eliminar pues, las membranas y los tejidos afectados, pero el pronóstico pues, es muy pobre de igual forma. Estos pacientes pues por lo general no mejoran con tratamiento tópico y muchas veces requieren muchas cirugías filtrantes. El trauma, el cierre angular sin bloqueo pupilar, se puede desarrollar después de un trauma, con la formación de sinequias que se van a asociar también a recesión angular, a la misma contusión, al linfema y a la inflamación. El riesgo de desarrollar glaucoma después del trauma fue de un 3.39% en los traumas contusos y en un 2.67% en un trauma penetrante. ¿De acuerdo? Por lo general los pacientes responden bien con hipotensores o con corticosteroides, más sin embargo el 7.2% de los pacientes va a requerir tratamiento quirúrgico. Aquí es muy importante valorar el grado del IFEMA. Hay una escala universal en la cual pues, se evalúa dependiendo de qué tan avanzado esté el IFEMA. Aquí pues hacer énfasis nada más que pues, el IFEMA tiene relevancia en los pacientes que tienen anemia de células falciformes, en los que tienen riesgo de resangrado, o asimismo los pacientes que ya tienen un resangrado también, o en los IFEMAs totales donde se tienen que pues, tratar de forma quirúrgica. Recordando que pues, la elevación crónica de la presión intraocular se va a deber a un daño pues, ya permanente de la malla trabecular como tal. No es normal que un paciente pues, continúe con la presión intraocular elevada. Esto ya nos está hablando de que hay un daño de forma pues, ya permanente. Los tumores, hay tumores del segmento posterior o quistes uveales anteriores que pueden generar igual un cierre angular secundario unilateral. Se habla del melanoma coroideo primario, las metástasis oculares, el retinoblastoma.
Y el mecanismo del cierre, pues este va a estar determinado por el tamaño, la localización y la patología del tumor. Aquí pues tratamiento tópico y derivar a los pacientes que nosotros pues, encontremos con estas características para que pues, se pueda tener su tratamiento de forma adecuada, ya que aquí pues realmente el tratamiento iría dirigido pues al tumor como tal. El glaucoma maligno o misdirection, se da por lo general posterior a una cirugía en pacientes que tienen antecedentes de cierres angulares o siniques anteriores periféricas, donde va a haber una rotación del cuerpo ciliar y con una posterior maldirección del humor aposto. Pues va a presentarse con un aplanamiento uniforme de la cámara anterior central y de la periferia, y pues va a ser totalmente asimétrico al ojo contralateral del ojo afectado. ¿De acuerdo? Aquí pues podemos ver cómo realmente la cámara anterior de la primera imagen está totalmente pues aplanada, ¿de acuerdo? Debido pues al empuje de las estructuras. El tratamiento pues es el manejo médico con cicloplégicos, hipotensores o agentes hiperosmóticos. Se puede hacer láser en pacientes afáquicos o pseudofáquicos para disrupción del vítreo. Más sin embargo, pues aquí la cirugía va a ser definitivo con una vitrectomía vía pars plana más la iosonuloidotomía para generar pues un ojo unicameral y que la comunicación, hay una comunicación entre ambos segmentos. La efusión uveal, la efusión pues, nos habla de que hay líquido acumulado en una parte del cuerpo donde no debería de haber. En este caso, pues se encuentra en el tejido uveal entre la coroidea, el cuerpo ciliar y la esclera. Puede generar pues un cierre angular por efecto de masa o desplazamiento anterior del iris o del cristalino. Hay diferentes causas, por medicamentos, se habla mucho del topiramato, enfermedades sistémicas como el BKH o el lupus y otras cosas como la oclusión de la vena central de la retina, la fotocoagulación que se realiza en los pacientes, cirugía de cerclaje, y aunque la presión intraocular suele estar elevada, muchos pacientes pueden llegar a estar asintomáticos, mas sin embargo pues las secuelas pues, pueden ser muy, muy importantes. El tratamiento con esteroides, cicloplégicos, hipotensores, y si no hay respuesta se puede hacer iridotomías o drenaje del fluido supracoroidal por esclerotomías. La cirugía de retina, se habla también mucho del cerclaje escleral, ya que pues provoca como tal estrechamiento de la cámara anterior. Vitrectomía posterior, puede generar cierre angular debido a la presencia del gas o del silicón, y la panfotocoagulación, la cual pues causa inflamación del cuerpo ciliar. Aquí pues tratamiento médico para controlar la presión intraocular, se puede realizar hidroplastía láser, medidas de drenaje, o el ajuste de las bandas esclerales. Aquí lo importante pues es individualizar cada caso. El nanoftalmos, pues son ojos muy muy pequeñitos con una longitud axial de menos de 20 milímetros, cámaras anteriores muy estrechas, con diámetro corneal pequeño, más sin embargo el cristalino es relativamente normal. Son pacientes altamente hipermétropes y debido a todas estas características ellos tienen riesgo elevado de generar un cierre angular. Son niños pues que se detectan desde la edad muy muy temprana. El tratamiento por lo general se prefiere siempre que sea conservador con iridotomía láser o iridoplastía o tratamiento médico. La cirugía se reserva muchas veces debido al alto riesgo de generar pues, una efusión, y en dado caso de que sea muy necesario realizarla, que muchas veces prefieren que se realice de forma temprana por las características pues, que ya se mencionaron. Se recomiendan realizar esclerotomías posteriores profilácticas para disminuir los riesgos. La vasculatura fetal persistente y la retinopatía prematuro, en esto se va a generar una membrana fibrovascular retrodental, la cual van a generar pues, sinequias y contracciones con cierre
progresivo del ángulo. En la vasculatura fetal persistente, este cierre suele aparecer entre los 3 y 6 meses de edad, que es la fase cicatricial, y puede ocurrir también más tarde y se asocia a catarata, microftalmos y procesos ciliares elongados. Generalmente es unilateral. Y en los niños con ROP, pues estos son niños que van a presentar una córnea más curva, con mayor relación grosor del cristalino y la longitud axial, lo cual pues, también va a favorecer al cierre angular. También pueden haber presencias de neovasos en el segmento anterior que contribuyen de igual forma al cierre. El tratamiento por lo general en ambos casos pues de primera línea son las iridotomías. Si no se llega a controlar pues la presión intraocular, pues también se mencionan pues la extracción del cristalino para eliminar ese componente que puede estar generando también el bloqueo. Se habla de las cirugías filtrantes también y de drenaje. Y en cuanto a los fármacos que también van a estar involucrados en el glaucoma de cierre angular secundarios, pues hay muchísimos oftálmicos, pues los agentes midriáticos, ¿de acuerdo? Psiquiátricos, neurológicos, del topiramato, muy característico, la cetazolamida. Bueno, son muchísimos. Aquí lo importante es que pues, nosotros veamos bien la historia clínica de nuestro paciente, hagamos énfasis en los tratamientos, en los medicamentos que usan, incluso si llegan a usar algún tipo de droga recreativa, también es muy importante que todo eso lo tomemos en cuenta, ya que pues todos estos, al menos estos fármacos pueden llegar a generar cierre angular. La inflamación puede generar pues, la formación de sinequias posteriores y sinequias anteriores por el mismo proceso inflamatorio. Hay disrupción de la barrera hematoacuosa, aumento de fibrina y de proteínas. En la primera imagen, por ejemplo, es un paciente con espondilitis anquilosante, en el cual pues, hay mucha fibrina en el segmento anterior con sinequias posteriores. Igual en la segunda imagen, un paciente que tiene seclusión pupilar con iris bombé y sinequias. Es muy característico de los procesos inflamatorios que causan todas estas alteraciones. Entonces, pues aquí más que nada, pues es enfocarnos en la causa, tratarlo y al mismo tiempo, pues, tratamientos tópicos o láser para disminuir la presión intraocular. Cámara anterior plana de forma pues, quirúrgica. La formación de sinequias anteriores periféricas en nuestros pacientes, pues tenemos que ver más que nada cuál es la causa de por qué está plana, y por lo general muchas veces es por fuga del humor acuoso. Ya sea en la cirugía de catarata, tenemos que evaluar que no tenga seide del paciente, o si el paciente tuvo pues, una cirugía filtrante, pues no que nos trate hiperfiltración. El manejo inicial pues, es reformar la cámara anterior, parche compresivo, lente de contacto terapéutico. Si no resuelve, pues reparar la fuga, ¿de acuerdo? Para prevenir el cierre angular y las complicaciones por la misma hipotonía. El cierre angular secundario después del trasplante endotelial corneal. Al finalizar estos procedimientos, por lo general se coloca una burbuja de aire en la cámara anterior para mantener adherido el injerto. Si el aire se desplaza hacia la cámara posterior, pues empuja el iris y produce cierre angular. Otro mecanismo que también puede haber pues es que el aire que está en la cámara anterior pues impide el paso del humor acuoso a través de la pupila. Aquí lo que pueden hacer es iridotomía para disminuir la presión intraocular, también aparte de la iridotomía, pues tratamientos médicos cicloplégicos, o si no, pues la remoción del aire. Y bueno, ahorita les voy a hablar ahora de iris en meseta, que es uno de los temas pues, más importantes de esta clase. El iris en meseta, pues básicamente se refiere a... El iris tiene una superficie plana,
en la parte del centro, con una caída periférica angulada, abrupta, adyacente a la pared del ángulo, ¿de acuerdo? Igual, literal, como una meseta. Hay dos pues, variantes, se podrían decir: la configuración del índice meseta y el síndrome del índice meseta. Se los voy a mencionar más adelante. En cuanto a la epidemiología de este padecimiento, pues se habla en un estudio retrospectivo de este artículo. El síndrome de índice-meseta fue la causa más frecuente de los pacientes jóvenes con cierre angular. Predomina más que nada en mujeres en un 74%, donde la edad promedia va a ser de 34.9 años. Los pacientes por lo general tienen historia familiar, se habla de una herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta y muy característico de los pacientes de Medio Oriente, donde, por ejemplo, en los pacientes de China hasta el 60% de los pacientes con cierre angular se deben a iris plateado y iris en meseta. En un estudio transversal en pacientes con VM con sospecha de cierre angular, 167 pacientes que fueron analizados, el 32.3% tenían iris en meseta tras iridotomía, donde los cuadrantes principales pues, fue el superior y el inferior. Ahora, bueno, hablando de las diferentes variantes, la configuración del iris en meseta en sí pues es la configuración anatómica como tal, ¿de acuerdo? El iris va a estar plano en el centro y la elevación periférica característica, ¿sí? Ahora, el síndrome va a ser las mismas características que la configuración, más sin embargo, va a haber un cierre angular a pesar de que al paciente ya se le realizó una iridotomía permeable, ¿de acuerdo? Esta va a ser la característica, que en el síndrome no se va a abrir el ángulo y el paciente pues va a tener la presión intraocular elevada, ¿de acuerdo? En la gonioscopía tenemos la característica imagen de la doble joroba, donde la primera joroba va a estar dada por el cristalino y la segunda por el cuerpo ciliar. Signo de joroba o signo de sigma se llama. Y pues lo característico pues, del síndrome es que va a permanecer cerrado después de la iridotomía. Pueden usarse también estudios de imagen como el VM o el OCT de segmento anterior. Se menciona que se prefiere el VM porque podemos valorar las estructuras posteriores al iris, a diferencia del OCT. Ahora, el síndrome de iris plató o iris en meseta, a su vez, se va a dividir en si es completo o incompleto, o como se mencionaba también, en meseta alta o en meseta baja. El completo, pues el cierre va a estar hasta la línea de Schwab, y pues estos pacientes pues van a tener más riesgos de cierres y de aumentos bruscos de la presión intraocular. Y en el incompleto pues deja la malla anterior pues abierta, y estos pacientes pues pueden tener la presión intraocular normal. En cuanto al VM, que es el que se utiliza como gol estándar para realizar el diagnóstico, hay diferentes criterios descritos inicialmente por Parling, pero sistematizados por Tuman, donde los criterios para diagnosticarlo pues, se mencionan los procesos ciliares anteriores, iris periférico paralelo a la malla trabecular, la ausencia del surco ciliar y el contacto iridotrabecular. Más de 2 cuadrantes para realizar el diagnóstico. Y de hecho el VM no solo confirma el diagnóstico, también pues descubre pues, causas adyacentes que no solamente son el iris en meseta, ya que pueden haber quistes del cuerpo ciliar que se conoce como pseudoplató o pseudoiris en meseta, ¿de acuerdo? Los quistes estos de cuerpo ciliar son estas imágenes, son una imagen pues, anecoica con las paredes delgadas, las cuales pueden ser focalizadas, aunque pueden ser varios que se pueden encontrar. Pueden presentarse sin cierre angular y pues puede realizarse iridotomías y rara vez elevan pues, la presión intraocular. El tratamiento, pues como tal, primero que nada debemos de realizar una iridotomía láser, que esto nos va a ayudar a eliminar el componente pupilar coexistente.
A su vez, al realizar la iridotomía, pues nosotros vamos a estar diagnosticando y vamos a estar tratando, ¿de acuerdo? Ya que permite identificar si estamos ante pues, un síndrome de iris en meseta, si el ángulo sigue cerrado. El tratamiento principal va a ser la iridoplastía, ¿de acuerdo? Ya que de esta forma pues vamos a modificar la configuración del ángulo. Tiene una alta eficacia inicial, más sin embargo en artículos está reportado que la presión intraocular, a pesar de que a corto plazo sí la va a disminuir, y sí puede haber una apertura del ángulo en un 60-80% a corto plazo. A largo plazo, alrededor de 4 años aproximadamente, estos pacientes van a necesitar retratamiento. Se pueden realizar más iridoplastias, más sin embargo el 77% de estos pacientes que tienen retratamiento requieren una cirugía adicional a largo plazo. Tratamiento médico, pues aunque no se usa mucho, se habla de la pilocarpina, que produce miosis, tracciona el iris periférico, de esta forma pues abre el ángulo, más sin embargo no elimina el contacto iridotrabecular de forma completa. Se reserva más que nada para pacientes que no aceptan láser ni ningún procedimiento quirúrgico. En cuanto a hasta el 54% de los pacientes con cierre angular van a tener cierres angulares recurrentes tras la iridotomía. Entonces, realmente, pues sí les haces una iridotomía, pero a estos pacientes no los dejas. Tienes que estarlos siguiendo para que no tengan cierres angulares posteriores. En cuanto a la cirugía, pues se comenta la facoemulsificación para reducir el componente pupilar y pues mejorar pues la apertura del ángulo. Más sin embargo, nuevamente, pues no estás cambiando ahí realmente la causa, no estás solucionando la causa, que es el cuerpo ciliar que está ahí afectando y desplazando al iris. Entonces lo que se recomienda es una faco más endociclofotocoagulación, que esta pues ya va a actuar en los procesos ciliares. Hay un artículo donde comparan el efecto de la extracción del cristalino nada más, sola, o ya junto con... ¿Nos sacó? Sí, ¿verdad? Tengo hambre para comer. Yo también. Hay que acabar esa cosa. No sé quién se regresó. ¿Y si pedimos una pizza? Les dije que comamos ahí la pizza. No, güey, pues. Es que les dije, güey, vamos a dar en domingo, les valió verga. Ahorita hacemos algo, hombre. No, a ver. Ahorita hacemos algo. Ay, ay, ay. Oye, ¿es el café? ¿Sí hay? ¿Por qué se tiene la pizza? De la verga, güey. ¿Por qué pasó? No estoy viendo aquí que nos manda el pinche link. Ah, ya lo mandé.
No me acepta. Ahí está. Listo. Ok. Mm, Los tengo que estar admitiendo todos. No. Bueno. Ok. ¿En qué estaba? Bueno, sí se comparó la extracción nada más, la FACO normal con la endociclofotocoagulación, y pues obviamente es más efectiva que la FACO sola en el manejo del iris en meseta. Eso no está bien. Esta tabla nada más de la comparación de los distintos tratamientos. Se habla pues también de los cirugías de drenaje o con dispositivos ya cuando hay un glaucoma muy avanzado, la trabeculectomía y pues el uso de las válvulas. ¿En serio? En sí, los ojos con configuración de iris en meseta, o sea, donde no es un síndrome, donde nada más están las alteraciones anatómicas, estos pacientes requieren gonioscopia periódica para vigilar pues, la formación de nuevas sinequias, mientras que aquellos que, pues el síndrome del iris en meseta, pues van a necesitar ya el tratamiento definitivo. Yo criticando. Este realmente pues es un padecimiento muy infradiagnosticado, ¿de acuerdo? Se parece al bloqueo pupilar, entonces les hacemos una agonía en ambos y va a ser el ángulo estrecho. Más sin embargo, la diferencia pues la vamos a hacer con una indentación. Se menciona que pues se hace una muy buena indentación, la exploración se hace en un cuarto oscuro, donde podemos ver realmente el síndrome de doble joroba, o también pues el VM, ¿de acuerdo? Ahora, no siempre se busca después de iridotomía. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces mandamos a los pacientes a que se realicen la iridotomía y pues ya se la hice y pues ya resolvió el problema. Más sin embargo, estos pacientes los tenemos que estar reevaluando, ¿de acuerdo? Porque si no, se nos estaría escapando un síndrome de iris en meseta. Los pacientes pues sí requieren un VM, aunque no siempre esté disponible, ya que es el gold estándar. También pueden utilizarse los ST, sin embargo se refiere que se prefiere el VM, ya que podemos ver más allá de las estructuras del iris. Y pues puede ser asintomático este padecimiento. Muchos pacientes no tienen crisis y el diagnóstico es incidental, más sin embargo pueden debutar los pacientes con una crisis tremenda, donde se eleve mucho la presión intraocular. Entonces, pues sí es muy importante que estos pacientes pues no los dejemos, sigamos valorándolos después de los procedimientos que les hagamos, pues, para ver si no hay formación de sinequias, que no lleguen a un glaucoma avanzado. Literalmente Y stop. Coger pedos culeras. ¿Será que Max no sepa de la IA? ¿Será que Max no sepa de la IA? Buenas noches. ¿Tienen dudas? Dudas. Rápido. Dudas. No sé qué decir. Yo tengo muchas. Doc, sí, en su experiencia, ¿qué tanto ha visto que los lentes en cámara anterior, ya sea tanto los lentes específicamente de cámara anterior como los monopieza colocados en cámara anterior y los libros fijados a iris generen glaucoma, y qué tanto es como más un factor de riesgo? Una pregunta. Pues es que depende del cirujano, porque los lentes de cámara anterior, dependiendo del white to white, eliges el tamaño del lente. Si eligen un tamaño del lente adecuado y le hacen una iridectomía, no suele haber tanto problema. El problema es que luego es como, tienes ahí un lente de cámara anterior y les da igual el tamaño y lo meten así nada más. Entonces, cuando son muy grandes para el ojo,
sí causan, pues si tienen toque con la malla, eventualmente causan disfunción de la malla y glaucoma. Yo la mayoría de los que he visto así de cámara anterior acaban con glaucoma o acaban con dispersión de pigmento, etcétera. Ya casi, bueno, al menos en la priva yo no veo ya que casi nadie los use. En la PEC ya nadie los usaba, es preferible fijar un lente de esclera que poner uno en cámara anterior. Yo nunca he visto más que 2 veces esos lentes. Gracias. Y los de monobloque, por supuesto, no deberían ir en cámara anterior. Ni los de 3 piezas. Y los de monobloque, luego, o los normales que son de cámara posterior, o sea, que son en bolsa y los meten en sulcus, igual no hagan eso. O sea, uno normal en surcos. ¿Qué más? Desde el 190. ¿Hablaron del Bolt cristaliniano? Sí, sí lo dijo. ¿Por qué cristalino? Sí, es como... Porque no hay en la parte de glaucoma facomórfico. ¿De cuándo? Del Bolt cristaliniano, de la bóveda cristaliniana. Sí, del lens ball. Ajá. ¿Y si les dijiste cuánto debe de medir en VM para que se considere significativo? Más de 0.6. Más de 1.4. ¿Cuánto? 1.4. Más de un tercio. Ok. Con más de un tercio del, digamos, que sobrepase de espolón a espolón la línea, ya se considera que es significativo. Ok. Iris en meseta estuvo bien. El iris en meseta, acuérdense que es mucho, mucho, mucho más común de lo que creen. Fíjense muy bien cuando hagan gonioscopia dinámica y van a encontrar muchos por ahí mal diagnosticados. Y siempre que hagan unas heridos y que no abra el ángulo, descártenlo. Siempre cuando no esté abriendo, ¿no? Que sepan que no es por sinequias, pues descarten que no vaya a tener un iris en meseta. ¿Qué más? ¿Qué más? No, yo creo que sí me... Como que hoy se conectaron muy poquitos, ¿no? Está bueno eso. Creo que habían más, pero con eso que se cortó el video y regresaron, Sí. veo que Los he estado agregando de forma manual. Y no sé, ya no me dejó. Ajá. Okay. ¿Qué más? Otra causa en el epithelial ingrowth, en el crecimiento epitelial intracameral, ¿qué causas pusiste? Una es trauma. Y hay una Puntos. que es muy importante que a veces pasamos por alto. Que migre. Dehiscencias de herida, desgarros. ¿Saben igual cuál es una causa? Cuando tienen RCP y le dejan membranas de vitrio hacia la incisión. Esa es una causa también de epithelial ingrowth. Entonces, si ven que tienen membranas hacia la incisión, o entran a cortárselas, o sea, si ven que tienen vitrio hacia la incisión, o entran y se la cortan, la banda vítrea, o se la cortan con YAG, pero no la dejen ahí porque pueden hacer un epithelial ingrowth. Y crece el epitelio, va y digamos, sigue la membrana, la banda vítrea hacia atrás. ¿Qué más? Vi que mencionabas de hacerle desprendimientos coroideos y iridotomías. ¿Por qué se quita? Con láser. A ver, ahí, ¿por qué le harían iridotomías a un desprendimiento coroideo? Se mencionaba más que nada hacerles la iridectomía más la Una iridotomía. hialoidotomía. Pero en un desprendimiento coroideo. No, las esclerotomías, ¿no? No está también todo ese.
O sea, si tienen un desprendimiento coroideo y le intentan hacer una iridotomía, lo van a inflamar más y se va a poner peor. Los DCs pueden ser por hipotonía, por inflamaciones severas, y se debe de tratar la causa que, digamos, subyacente que estaba causándoles el DC. La iridosónulo-hialoidectomía es para glaucoma maligno, que eso según yo tienen una clase aparte. Y pues en el glaucoma maligno el fondo de ojo es normal, o sea, no tiene alteraciones en el fondo. En cambio en el DC pues siempre van a ver los DCs, ya sean, a veces en plano se ven como si hubieran pliegues en la retina, o pueden tener DCs abolsados. Y los DCs que no resuelven se puede tratar haciéndoles esclerotomías para drenarlos. ¿Qué más? ¿No tienen más dudas? ¿No? Bueno, la próxima clase, ¿cuál es? ¿Cuándo vamos a ver lo de las válvulas? Sí, está de acuerdo el día jueves. El jueves. Después de la siguiente clase. Va. Acuérdense de poner... ¿Qué te falta? Estoy todavía con lo de las comparaciones de los sistemas, pero no sé si quiere que ponga algún punto en especial. El implante de Paul. Ok. Ese es nuevo. Pon o sea, sí explícale por lo menos qué es el implante de Paul y cómo funciona. Ok. Porque ese ya entró a México y ese sí vale la pena que lo conozcan. Y de ahí en fuera, con que les pongas lo de Ahmed versus Barrios y así, ya con eso. Va, perverso. Se la mando. Va. Gracias. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos el jueves. Y el miércoles, ¿no? ¿Va? Gracias. Descanse. Gracias, Doc. Descanse. Gracias, Doc. Gracias, Doc. ¿Qué dijo?